Tengan todos un feliz sábado. Feliz sábado. Estamos contentos porque estamos en la casa de Dios, ¿verdad? Mientras otros desearían estar acá, nosotros tenemos, por la gracia de Dios, el privilegio de estar acá. Mientras que otros tampoco ya no pueden estar. Pero gracias a Dios, Él nos ha permitido llegar hasta acá. Amén. Doy gracias al pastor Tavera y a la dirigencia de esta iglesia por la oportunidad que me dan. Antes que ustedes conocieran al pastor Tavera, yo ya le conocía. Son muy privilegiados al tener la familia pastoral Taveras. Y yo sé que muchos de ustedes conocen su estado de salud, sigan orando por él también. Es un hombre que el Señor lo utiliza, ¿verdad? Vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios. Voy a invitarles que abran sus Biblias en el libro de Génesis. Libro de Génesis. Meditando en el especial, ¿verdad?, que los jóvenes estaban tocando, la letra dice: ¿cómo podré estar triste? Si Él cuida de las aves, también cuidará de mí. Génesis capítulo 37. Génesis capítulo 37. Yo sé que es una historia muy conocida. Vamos a estudiar algunos aspectos acerca de la historia de José. Pero antes de empezar a leer, voy a pedirles que inclinen su rostro y vamos a orar. Querido Dios y Padre que moras en los cielos, te damos las gracias por la oportunidad que nos das de poder abrir tu palabra. Te pedimos pues que tu Espíritu Santo esté con nosotros, de tal manera, Señor, que pueda tocar nuestros corazones, que tu palabra pueda venir de lo alto. Y si alguien, Señor, en esta hora necesita escuchar palabras de esperanza, que tú las puedas dar. Si alguien necesita salvación, que pueda salir salvo en esta hora. Pero sobre todas las cosas, Señor, que cada nombre de los que estamos acá esté escrito en el libro de la vida. Pues te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Sé que es una historia que todos conocemos. Ustedes saben que las apariencias engañan, ¿verdad? Las apariencias engañan, ¿verdad? Usted puede ver a una persona por su apariencia y puede equivocarse totalmente. Puede decir: esa persona es muy amable, me mostró una gran amistad, pero es todo lo contrario. O puede decir, dependiendo del rostro de la persona, es una persona amargada. O sea, con solo verlo, es una persona amargada. Pero en realidad, las apariencias engañan. Hoy vamos a estudiar algunas cosas de que las apariencias engañan. Así es que vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 37, versículo 1 en adelante. Vamos a leer algunos versículos. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre. Estoy leyendo el versículo 1. Donde había morado su padre en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de ¿cuántos años? 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Recuerden que los hijos de Jacob no tenían una buena fama, o sea, eran unos tipos malos. Versículo 3. Y amaba Israel, es decir, Jacob, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos. Bien, voy a hacerle una pregunta a los que son padres, pero que no solo padres de un hijo, sino de varios. ¿Tienen ustedes un hijo favorito? Como están ahí los hijos, no van a decir, ¿verdad? Pero en realidad, ¿saben ustedes que siempre hay a uno que aman más? Y casi siempre es el último. Casi siempre es el último. El caso de Jacob, amaba a José más que a todos los demás, aunque Benjamín era el último. Es porque lo había tenido en su vejez, dice la Biblia, lo podemos leer más adelante, dice: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Versículo 4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Dice Patriarcas y Profetas que debido a este grande amor que le tenía Jacob a José, lo metió en problemas al mismo José. Bien,
La Biblia dice que lo amaba más, de tal manera que al amarlo tanto le hizo una túnica de colores. Bien, voy a ponerles a ustedes un ejemplo. Estas flores están hermosas, ¿verdad? Levanten la mano los que están casados. Los que están casados. Muy bien, para los esposos, esta pregunta para los esposos. Imagínense que usted está en la casa, tocan la puerta y alguien llega con un arreglo floral y le dicen, aquí vive Julieta. Nadie se llama Julieta acá, ¿verdad? Bien, aquí vive Julieta y es su esposa. Y entonces usted recibe el ramo de flores, lo lleva, agarra la tarjeta y en la tarjeta dice, querida Julieta, te he estado viendo durante todo este tiempo en el trabajo y quiero que sepas que me gustas mucho. Ya. ¿Usted como esposo cómo se sentiría? ¿Cuánta paciencia hay en estos esposos acá? Son unos santos varones de Dios que se dedicarían a orar. Bien, ahora el problema ya no serían las flores, el problema sería el significado de las flores, ¿verdad? No va a ir a la esposa y le va a decir, ¿por qué te mandaron flores rojas? El problema no es el color de las rosas, el problema es lo que significan las rosas. Bien, cuando Jacob le hace la túnica de colores a José, el problema ahora ya no es la túnica ni los colores, ahora el problema es lo que significa la túnica. La Biblia dice que Jacob amaba más a José, así es que cuando él está dando una túnica, le está dando una representación ¿de qué? De su amor, perfecto. Ahora los hijos ya no miran y dicen, oh, es una túnica de colores, aunque también tiene su significado como túnica, pero ellos no están viendo la túnica como, oh, es una túnica bonita, sino lo que significa esa túnica. Porque si Jacob le está dando esa túnica, quiere decir que al amarlo más, como dice la versión en griego, gramaticalmente quiere decir que Jacob hacía túnicas para José. Cada vez le estaba regalando túnicas, pero al darle esta de colores, que es una como de lujo, podemos decirlo, le está diciendo, tú estás en un nivel más alto. Así que los hermanos ahora dicen, el problema no son los colores, el problema es lo que significa la túnica, porque ahora el padre ama más a su hijo menor. Bien, sigamos leyendo, vayamos al capítulo 18, versículo 18, del mismo capítulo. Ahora, Jacob manda a José a que vaya a investigar dónde están pastoreando sus hijos, los hermanos de José. No lo encuentra en el lugar, pero él encuentra un hombre, le pregunta, ¿dónde están mis hermanos? Le dice que están en Dotán, él va hasta Dotán. Y en el versículo 18 del mismo capítulo dice, cuando ellos lo vieron de lejos, antes de que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para amarlo. ¿Para qué? Para matarlo. Miren, la fama de los hijos de Jacob no era tan buena. Y ellos, al ver al hermano, lo que quisieron era matarle. Voy a hacer un paréntesis acá. Mucha gente se sale de la iglesia, no porque Dios les haya fallado, porque Dios nunca falla, pero uno dice, Dios me falló, ¿verdad? Estaba orando por alguien, por un enfermo, y el enfermo se murió en lugar de sanarse, entonces la persona dice, no, Dios me falló. La mayoría de la gente se sale de la iglesia por haber tenido problemas con hermanos de la iglesia. O sea, la gente no se sale por sí misma, sino porque algo tuvo que ver con un hermano de la iglesia. Imagínense ustedes si los mismos hermanos de sangre de José querían matarlo. Déjeme decirle, querido hermano, que también dentro de la iglesia Satanás va a ocupar a gente, hermanos, también para destruirlo. Se escucha un poco feo, pero usted sabe que acá no solo Dios está con nosotros, ¿verdad? Así es que, aunque a usted lo quieran matar y quitarle su túnica de colores, no se salga de la iglesia. ¿Amén? Muy bien, cierro paréntesis. Versículo 19. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Recuerden que él ya les había contado sus sueños. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será
de sus sueños, pero Rubén se opuso. Rubén no quiso que le pasara nada a su hermano. Pero versículo 23 dice algo importante. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ¿qué fue lo que primero que ellos hicieron? No, le quitaron la túnica. Bien, si le están quitando la túnica, ¿qué le están quitando? El privilegio. El significado de la túnica, ¿cuál era? El amor del Padre. Bien, si él llega y ellos saben que él es el querido por el Padre, lo que ellos tienen que quitarle es el amor del Padre. Así que lo primero que hacen es quitarle la túnica. Bien, yo sé que ustedes saben la historia, vamos a ir rápido. Dice la Biblia que ellos lo metieron en una cisterna, ¿verdad? Lo iban a matar, pero lo metieron a una cisterna. Pero cuando vinieron los ismaelitas se les ocurrió venderlo, lo vendieron. Ellos tenían en su mano la túnica, así que mataron un cabrito, dice la Biblia, y la sangre del cabrito la pusieron en la túnica y fueron a donde su padre. Dijeron que una bestia lo había devorado en el desierto y le dijeron: Padre, reconoce esta túnica, esta es la túnica de José. Y el padre dijo: sí, esa es la túnica de José, y una bestia lo ha devorado. Así es que él empezó a llorar. Bien, ahora ustedes como jueces, está la túnica de colores. Esa túnica de colores era la túnica de José. Ahora hay una evidencia que es la túnica de José, pero esa túnica tiene sangre. Bien, si es la túnica de José y tiene sangre y José no está, ¿cómo está José entonces? Muerto. La evidencia dice que José está muerto. La apariencia dice que José está muerto. Yo les dije al principio que las apariencias, ¿qué? Engañan. La evidencia dice que José está muerto, porque es la túnica de José y está manchada de sangre, así es que José está muerto. Bien, para Jacob, José está muerto. Al parecer, José tenía problemas con la ropa. Vayamos más adelante al capítulo 39. Ustedes saben que después él llegó a Egipto, lo vendieron a Potifar y estaba en la casa de Potifar como esclavo, pero él fue próspero, Dios lo bendijo en la casa de Potifar y Potifar lo colocó sobre todas las cosas en su casa. Pero dentro de la casa, por esto tenía Potifar su esposa, la esposa quería que ese muchachito guapo, hermoso, parece que me estoy describiendo, ese muchachito guapo, hermoso, ¿verdad? Que estaba ahí, buen mozo, quería que estuviera con ella. Pero José dijo: ¿cómo haré grande mal yo contra mi Dios? ¿Recuerdan? ¿Verdad? Muy bien. Pero en un momento, capítulo 39, versículo 10, dice lo siguiente. Hablando ella a José cada día, o sea, todos los días, era constante. Hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. La esposa de Potifar tiene en su mano la ropa ¿de quién? De José. Bien, si es la ropa de José y ella dice que él la estaba acosando, la evidencia dice que José era un acosador, ¿sí o no? Sí. La evidencia dice que que José había cometido un delito, ¿sí o no? Sí. Muy bien, vamos a hacer un repaso. Cuando los hermanos llevaron la túnica delante del padre, la túnica era la túnica de José. La túnica estaba manchada con sangre. Ahora bien, la evidencia decía que José estaba ¿qué? Muerto. Muy bien. Ahora él llega a Egipto, la mujer lo acosa, tiene en su mano la ropa de José. ¿Había estado José en esa habitación, sí o no? Sí. ¿La mujer dijo que la había acosado, sí o no? Sí. La evidencia dice entonces que José había cometido un delito.
Sí, muy bien. Ahora yo les pregunto, la evidencia que está ahí decía que José estaba muerto, que José había cometido un delito, pero ¿eso era lo que había pasado? No. Bien. Recuerden esta historia. No se les olvide, vamos a quedar ahí. Vayamos a Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y se señorea a los peces del mar y a las aves de los cielos y a las bestias y toda la tierra. Bien, el versículo dice que dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Dice Patriarcas y Profetas la página 25, dice así, que el hombre debía de ser semejante a Dios tanto en el interior como en el exterior. Eso quiere decir que Dios le colocó al hombre un cuerpo semejante al igual de Dios. Bien. Primera de Corintios, yo sé que ustedes saben este versículo, Primera de Corintios capítulo 6 dice, ¿acaso no sabéis que vuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, y que no es vuestro cuerpo, sino es de ¿quién? De Dios. Bien, si Dios nos ha dado un cuerpo y es semejante al de Dios, el enemigo, ¿qué va a querer destruir? El cuerpo. ¿Por qué? Porque si él destruye el cuerpo, ¿qué está destruyendo entonces? El templo y la imagen de Dios. Muy bien, vamos a ir al libro de Romanos. Romanos capítulo 7. Romanos 7, versículo 5. Porque mientras estábamos en la carne, es decir, en el cuerpo, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obran en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Después que el hombre pecó, en nuestro cuerpo tenemos una naturaleza pecaminosa. O sea, nuestros miembros nos llevan siempre a pecar. Como dice la Biblia, que la paga del pecado es muerte, por lo cual nuestros miembros nos llevan hacia a la muerte. Muy bien, capítulo 8 del mismo libro de Romanos, versículo 5 hasta el 8. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse en la carne es muerte, pero el ocuparse el Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden, ¿qué cosa? Agradar a Dios. Ahora, nosotros tenemos un problema, porque nosotros no somos espíritu. ¿Somos qué? Carnales. Muy bien. Vayamos a Romanos 7 nuevamente. Pablo dice, nosotros estamos en problemas, porque yo quiero hacer las cosas buenas, pero tengo un cuerpo carnal. Capítulo 7, versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si no hago lo que quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero el no hacerlo. Versículo 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, yo no lo hago, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Versículo 22. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley, dice él, en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros.
O sea, le está diciendo, hay cosas que yo quiero hacerlas, pero mi cuerpo no me deja porque yo soy, ¿qué cosa? Carnal. ¿Cuántas veces nosotros no hemos salido de la iglesia después de haber escuchado un gran mensaje diciendo, Señor, te doy gracias por ese mensaje, y en la tarde hemos vuelto a caer en pecado? ¿Cuántas veces usted no ha dicho, no vuelvo a mentir, porque yo sé que mentir es pecado, pero al nomás le llaman por teléfono, usted comienza a decir una mentira diciendo de que está en otro lugar donde no está? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos encontrado en una situación de que yo sé que eso es bueno, pero es que no puedo? Y entonces cuando nos encontramos en eso, Pablo dice, versículo 24, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es decir, lo que Pablo está diciendo es una cosa. Yo sé que yo quiero hacer algo, pero la evidencia dice que en mis miembros hay, ¿qué cosa? Hay pecado. Y si hay pecado en mí, ¿qué hay también? Muerte. La evidencia dice que en su teléfono hay mensajes que no son solo de su esposa. La evidencia dice que usted como joven le ha mentido a sus padres diciendo que lo que estuvo haciendo la noche anterior. La evidencia dice que, aunque nadie lo sabe, usted sabe, y la evidencia en los cielos dice que usted se ha drogado más de alguna vez. La evidencia dice que, aunque nadie lo sepa, usted tiene atracción por el mismo sexo. La evidencia dice que más de alguna vez usted le ha hecho fiel a su esposo o a su esposa. Porque la evidencia en nuestro cuerpo nos dice que nosotros somos pecadores, que nuestros miembros nos llevan al pecado. Y si eso nos lleva al pecado, la evidencia dice que nosotros merecemos, ¿qué cosa? Muerte. Por eso Pablo dice, miserable hombre de mí. Y él termina diciendo, gracias al Señor Jesucristo. Pero él dice, con la mente sirvo a Dios, pero con mis miembros sirvo a la ley del pecado. Así es que si usted se va en este momento del tema, y si los que están por YouTube se cortan también, pues el tema no termina en buenas noticias, ¿verdad? Porque la evidencia dice que nosotros estamos perdidos. Bien, pero el Evangelio es de buenas nuevas, ¿verdad? Voy a volver a repetirlo. El Evangelio es de buenas nuevas, ¿verdad? Bien, vamos a ver buenas nuevas también. Vayamos al libro de Juan, el Evangelio según San Juan. Vamos a volver a Romanos, así que si usted lo quiere poner ahí un separador, ahí donde se quedó, lo puede hacer. Pero vamos al libro de Juan, capítulo 20. Vamos a leer el 19 primero. Juan capítulo 19. Versículo 23, hablando acerca de la crucifixión de Jesús. Cuando los soldados hubieran crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, uno para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba a abajo. Ustedes saben que las pinturas o las películas que se presentan acerca de Jesús tienen sus partes íntimas cubiertas, ¿verdad? Pero la tradición dice que las personas que eran crucificadas eran crucificados desnudos completamente, de tal manera que eran expuestos a una vergüenza pública. Cuando la Biblia dice que se repartieron sus vestidos en cuatro partes, no es que cortaron el vestido, sino que se repartieron cada pieza. Él tenía su túnica, la ropa que tenía por dentro, su ropa íntima y sus sandalias. Ahora, otros dicen que también tenía una vestimenta sin costura, es decir, una sola pieza, que la querían cortar en 4 partes. El caso es que se repartieron unas ropas no solamente para que la profecía se cumpliera, sino también ellos tenían en su mano una evidencia que la persona había sido crucificada. O sea, no podían decir ellos, la persona se escapó o algo, porque ellos tenían en su mano la evidencia, tenían en su mano la túnica, tenían la ropa. De tal manera que cuando ellos cogen la ropa de Jesús, ellos están tomando una evidencia de que Jesús había sido crucificado como un malhechor. Tenían en su mano la
Evidencia, muy bien. Jesús muere, pero el domingo, cuando Él resucita, capítulo 20, del mismo libro de Juan, versículo 1, dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, al que amaba a Jesús. ¿Quién era ese discípulo? Juan, muy bien. Y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Para ellos se robaron el cuerpo ¿de quién? El cuerpo de Jesús. Ha habido un robo, se lo llevaron. Bien. Versículo 3, y saliendo Pedro y el otro discípulo fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Juan, cuando habla de sí mismo, no dice: y yo corrí más rápido, porque él está escribiendo el libro, se refiere como a alguien más. Versículo 5, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Bien, cuando la persona moría, ellos le ponían lienzos o vendas. ¿Qué otra palabra podemos encontrar? Vendas, ¿verdad? Lienzos, le ponían alrededor del cuerpo. Recuerden que aunque Jesús no había sido preparado totalmente, él ya lo habían ungido con aromas, ¿recuerdan? Eso antes de que él fuera puesto en la tumba, así que le pusieron lienzos. El sudario, para algunos creen que eso era algo que cubría la cara, pero también era una sábana que podía cubrir desde la cabeza hasta los pies. ¿Se han fijado algunos cuando duermen, que duermen arropados de pies a cabeza? Así que la persona cuando moría le colocaban el sudario desde los pies hasta la cabeza. Pero la Biblia da ese detalle. Juan dice que los lienzos estaban aparte, pero el sudario estaba enrollado aparte. La pregunta es: ¿por qué Jesús tuvo que tener ese detalle de dejar los lienzos aparte y el sudario aparte? ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? Vamos a ver, yo les voy a ayudar. Parece que yo soy un mal maestro. Entonces, una vez yo prediqué de que había un joven que tenía una túnica de colores. ¿Fue aquí? No. Sí, ok, muy bien. Okay, pues, y esa túnica de colores, los hermanos la mostraron como una evidencia de que él había muerto. Luego la esposa de Potifar agarró también su ropa y le mostró como una evidencia que él estaba acosando, ¿la verdad? Bien, los soldados tomaron su ropa, la ropa de Jesús, como una evidencia que él había sido crucificado. Ahora Jesús toma también sus lienzos y su sudario y lo deja doblado. ¿Por qué creen ustedes que él lo dejó ahí ordenadito? ¿Como una evidencia de qué? Que él había resucitado. Imagínense ustedes Pedro como era de arrebatado y entra al sepulcro a robarse el cuerpo de Jesús. ¿Ustedes creen que Pedro iba a decir: hermanos, espérense, vamos a doblar esto primero, vamos a colocar aquí, no podemos dejar? ¿Ustedes creen que Pedro iba a tener ese detalle? En el caso que alguien se hubiese robado, miren, yo recuerdo una vez en El Salvador, ustedes saben que, bueno, ahora se hace eso, pero antes los tesoreros guardaban el dinero de la iglesia en su casa, y cada 3 meses lo iban a dejar al banco, porque viajar desde el campo hasta la ciudad, pues, se gastaba más en el pasaje que en los diezmos que se iban a depositar. Así es que lo hacía cada 3 meses, se llevaba la remesa cada tres meses. Yo recuerdo una vez llegando a la casa, cuando recibimos una llamada y el tesorero dice: vengan a la casa. Mi papá era el primer anciano de la iglesia, y fuimos a la casa del tesorero, y había un desorden en la casa del tesorero. Se habían llevado todos los diezmos y las ofrendas. Ahora, ¿cómo supo el tesorero que era que se habían metido a robar a la casa? Por el desorden que había. Ahora, si él hubiera visto que todo estaba ordenado, pues no había problema.
Ahora, cuando los soldados o los discípulos que entraran a ver y vieran dentro de la tumba que todo estaba en orden, no era que se lo habían robado, era que Jesús había resucitado. Era una evidencia que Él había resucitado. Bien, esa evidencia nos sirve también a nosotros. Vaya conmigo, pues vamos a Romanos. El último versículo del capítulo 7, nosotros dijimos que la evidencia decía que nosotros somos pecadores y que la evidencia también dice que merecemos ¿qué cosa? La muerte, muy bien. Y Pablo termina diciendo que miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero Pablo luego dice, capítulo 8, versículo 1. Ahora bien, dice Pablo, ninguna condenación, ¿lo están leyendo conmigo? Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están ¿en qué? En Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque Pablo dice, es que aunque yo quiera ser bueno, no puedo. Pero si yo estoy en Cristo Jesús, en mí no hay condenación. Vaya conmigo en el mismo capítulo 8. Pero en el versículo 10. Dice así. Vamos a leer el 9. Pero más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu, ¿qué cosa? Vive a causa de la justicia. Versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Noten esto. Satanás dice, él ha pecado, Jonathan ha pecado, porque en su cuerpo está ¿qué cosa? El pecado. Así es que, si él ha pecado, la paga del pecado es muerte. Bien, pero Jesús dice, pero si él me ha aceptado a mí, es verdad, su cuerpo está muerto. La evidencia dice que él ha pecado y la evidencia aclara que él debe de morir. Pero yo ya morí por eso y dejé una evidencia. Así que si Cristo ha resucitado, dice Pablo, también yo puedo resucitar en mi cuerpo mortal, aunque mi cuerpo exterior, dijo Pablo, aunque mi exterior se esté desgastando, el interior ¿qué cosa? Se va renovando día con día. Gálatas 2:20 dice, usted sabe Gálatas 2:20, ¿verdad? ¿No? Bien, vamos a Gálatas 2:20 entonces. Gálatas 2:20. Dice, cuando usted lo escuche se va a recordar. Con Cristo, muy bien, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive. Y luego él dice una cosa, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por fe. Bien, es que aunque mi cuerpo dice que yo merezco morir, yo tengo la esperanza ¿en quién? En Cristo Jesús. Miren esta cosa. Nosotros tenemos ahora delante del Padre Celestial dos cosas, presentar dos evidencias. O presento mi cuerpo lleno de pecado, o presento a Cristo que lo ha aceptado en mi corazón. Ahora, si yo presento mi cuerpo, si yo me presento y yo decido, yo soy bueno, yo no he matado a nadie, no hablo mal de nadie, yo le hago el bien a la gente, pero si usted no ha aceptado a Cristo Jesús, déjeme decirle que todo eso no sirve de nada. Porque lo único bueno que a mí me salva es la evidencia de que Cristo ha resucitado y Cristo en nosotros, esperanza en gloria. Amén. Voy a terminar. El hermano me dijo que tenía exactamente hasta faltando 5, ¿verdad? Muy bien, me faltan 5 minutos exactamente. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Versículo 1. Y Él, es decir, Cristo, os dio vida a vosotros cuando estabas, ¿qué cosa? Muertos en vuestros delitos y pecados. Versículo 4.
Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente ¿con quién? Con Cristo Jesús. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, ¿qué hizo? Nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Bien, versículo 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar ¿a dónde? En los lugares celestiales. Ustedes recuerdan la historia de José, ¿verdad? Bien, ¿dónde dejamos la historia de José? ¿Dónde quedó José? ¿Dónde lo dejamos? ¿Estaba dónde todavía? En la casa de Potifar, que había cometido el delito, ¿verdad? Lo metieron preso, ustedes saben, estuvo preso. Luego él interpretó el sueño del panadero y el copero, pero luego José llegó delante del rey en el palacio del faraón, interpretó los sueños del faraón, pero ahora José le quitaron su ropa de preso y le pusieron una ropa ¿de qué? De la realeza, y ahora José se sentaba ¿dónde? A la par del rey en su trono. Bien, ustedes han escuchado un versículo que dice, porque al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo también he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis capítulo 3 dice, y al que venciere, yo le daré ropas blancas. Bien, mi querido hermano, si hasta aquí hemos llegado y usted no entendió nada de lo que hemos predicado, quédese con una cosa en su corazón, de que aunque la evidencia dice que nosotros merecemos la muerte, Cristo dejó evidencia para que nosotros tengamos vida. Aunque la evidencia dice que usted ha pecado, también en Cristo Jesús nosotros encontramos perdón. Aunque la evidencia dice que estemos perdidos, en Cristo Jesús tenemos salvación. Aunque la evidencia diga que nosotros no merecemos ser salvos, pues no lo merecemos, pero por méritos de Cristo Jesús, nosotros tenemos salvación. Amén. Yo no sé si hay alguien en esta hora que quiere decirle a Cristo Jesús, yo no lo merezco, pues la evidencia dice que no lo merezco y merezco morir por mis pecados, pero yo quiero que tú tomes mi caso en tus manos. ¿Hay alguien en esta hora? Amén. ¿Le gustaría ponerse en pie? Amén. Amén. Yo no sé si tenemos el himno final ya preparado. Mientras la hermana viene hasta acá, voy a pedirle que piense por un momento en un familiar, en un amigo, en un hijo suyo, que también usted quiere que esté con usted en el reino de los cielos.